Tiene la palabra la diputada Mercedes de Mendieta. Sí, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quería llamar la atención sobre el ataque de republicanismo o de defensa de las instituciones que parece que ahora tiene La Libertad Avanza, cuando defienden a un gobierno autoritario, un gobierno que se la pasó gobernando con decretos, con vetos y con represión en las calles. Cuando tienen un presidente estafador, una secretaria de la presidencia como es Karina Coimera, y ahora se le suma que tienen un narcodiputado que encima le da la cara para presentar una licencia, cuando esta Cámara de Diputados tendría que estar discutiendo la expulsión. Dicho esto, quería señalar por qué desde Izquierda Socialista vamos a acompañar críticamente este proyecto. En primer lugar, porque estamos en contra de este gobierno, que es ultraderechista, que es autoritario y que además aplicó una represión brutal en las calles. Pero que no lo hizo solo con los vetos y los decretos, sino que también lo hizo con las facultades delegadas que este Congreso Nacional, con el aporte de votos de todos los bloques políticos, salvo del Frente de Izquierda Unidad, le dieron. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué momento pensaron que era una buena idea darle facultades delegadas a un gobierno ultraderechista, que venía a atacar derechos, venía diciendo que iba a aplicar la motosierra, que ya había sacado el DNU 70, que ya había intentado sancionar la ley ómnibus, cuando había reprimido con el protocolo antipiquetes de Bullrich, cuando había atacado el derecho a la protesta? Entonces, ahora vemos muchos diputadas, diputados arrepentidos porque ven que el barco se hunde, pero ha nacido una ayuda fundamental para sostener a este gobierno. Y también queremos señalar otra diferencia con el debate como se viene presentando hasta ahora, porque desde el Frente de Izquierda no le queremos solo poner límites al gobierno de Milei, queremos derrotarlo, porque es un gobierno que está en las antípodas de lo que necesita la clase trabajadora en la Argentina. Es un gobierno que no da más y que está siendo repudiado masivamente en las urnas y en las calles. Y que evidentemente no llegaron acá solos, y por eso también quiero recordar el caso Cuéllar. Cuéllar, el senador de las listas de Alberto y Cristina. Cuéllar, el de los $200.000, porque parece que es un número 200.000 que se utiliza bastante para la corrupción de los partidos patronales. Dicho esto, ahora además Milei, en su afán autoritario, quiere inaugurar algo así como un veto bis, que es lo que quiere hacer con la ley de emergencia en discapacidad. Una ley que se ganó con la lucha en las calles, una ley que votó este Congreso, una ley que vetó y una ley que se ratificó y que además ahora la quieren volver a vetar. La verdad, este gobierno, por donde lo mires, es autoritario. Y la verdad es que además sabemos que es lo mismo que quieren hacer con la ley de emergencia en el Garrahan o la ley de financiamiento universitario. Mientras tanto, le regalaron 1.400 millones a las grandes multinacionales del campo, 12 presupuestos del Garrahan, cuando dicen que no hay plata, mientras pagan millones al Fondo Monetario Internacional, mientras ponen todos los días dólares para mantener el tipo de cambio para ver si pueden sostener la tremenda crisis que tienen para las elecciones del 26 de octubre. Entonces, los DNU y los delegados, nosotros estamos en contra de este tipo de régimen político y han sido todos los gobiernos, desde la Constitución del 94, que han utilizado este mecanismo no solo para cuestiones de supuesta necesidad o urgencia, sino sobre todo para gobernar discrecionalmente. Y la ley del 2006 que se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Scioli, casualmente Scioli, vicepresidente de aquel momento, ahora funcionario de La Libertad Avanza, fue una ley de blindaje de los decretos, que utilizó este gobierno autoritario. Y que eso es lo que le dio, junto con las facultades delegadas, poderes para, por ejemplo, atacar derechos, cerrar organismos, darle atribuciones a la Policía Federal, darle plata a la CIDE,
mientras atacaba a los periodistas, mientras reprimía a las y los jubilados, mientras tildaba de terroristas a los que nos movilizábamos contra este plan de ajuste, y mientras además se abrazaba con el genocida de Netanyahu. Y encima de todo, que a las emergencias las vetaba, porque vetó la emergencia en el Garrahan, vetó la emergencia para Bahía Blanca, vetó la emergencia para las universidades. Obviamente no fue el último o el único gobierno que vetó leyes que eran importantes. No queremos también decir que tenemos debates con el peronismo. Cristina vetó el 82% móvil. Entonces, no fue el único gobierno que utilizó los vetos o los decretos que estamos en contra y que creemos que no es un mecanismo de gobierno que debería seguirse manteniendo. Dicho esto, una cosa más para cerrar. Caputo ahora está en Estados Unidos viendo si consigue un nuevo crédito, en este caso con Estados Unidos, para seguirnos endeudando como un nuevo pacto colonial de sometimiento de la Argentina. Y acá hay otro debate. ¿Basta con que un nuevo crédito venga al Congreso Nacional? Y decimos que claramente que no, porque tenemos dos antecedentes que queremos señalar con mucha claridad. En el año 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, este Congreso legitimó la estafa de Caputo de 45.000 millones de dólares que contrajo con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri. Este mismo Congreso, este año, y esta Cámara de Diputados avaló un decreto de necesidad y urgencia que no tenía ninguna necesidad ni ninguna urgencia más que mantener a un grupo de mercenarios financieros como son los que están a la cabeza de este gobierno, y avaló un nuevo endeudamiento de 20.000 millones de dólares que ya se lo están fugando. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas necesidades y urgencias que tiene este país? En primer lugar, que ningún trabajador o trabajadora gane menos que la canasta familiar de Atindec de 1.900.000 pesos. Que salga y que se ponga el presupuesto para el Garrahan, para las universidades, para discapacidad. Que se rompa relaciones con el Fondo Monetario Internacional y se deje de pagar la deuda externa. Esas son las verdaderas necesidades y urgencias que existe en la Argentina. Y los únicos que lo planteamos y lo venimos repitiendo desde el momento que inició este gobierno y que lo salimos a enfrentar en las calles desde el día 1, incluso contra los que decían que no daba la correlación de fuerzas, que estuvimos en las calles enfrentando el protocolo de Bullrich. Somos los del Frente de Izquierda Unidad y por eso, para cerrar, creemos que más que nunca en este contexto de tremenda crisis del gobierno tenemos que seguir empujando para derrotarlo. Y una manera que tenemos para fortalecer esta pelea contra el gobierno no es votar a los que ya nos gobernaron, a los que nos dejaron 42% de pobreza, sino es apostar por la alternativa política que es el Frente de Izquierda Unidad, que se viene fortaleciendo en las calles y en el Congreso para poder seguir peleando, para tirar abajo el plan motosierra de Milei y para que una vez por todas gobiernen los que nunca gobernamos, que somos la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Muchas gracias. Gracias, diputada de Mendieta.